Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Estamos cursando la materia de lubricación impartida por el ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez. Y pues ahorita estamos en la unidad 3, que es selección de lubricantes. Anteriormente ya habíamos visto la definición de un lubricante, la clasificación de los lubricantes y lo que son pruebas físicas y pruebas químicas. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de selección de lubricantes. Criterio de selección. Es algo complicado elegir un lubricante para un trabajo específico. Normalmente el fabricador o el diseñador debe mencionar qué tipo de lubricante debemos de utilizar, sea grasa, aceite o algún sólido. Muchas veces no especifican la manera en que se deben de engrasar o se deben ubicar los rodamientos y las diferentes partes de la máquina. Por eso siempre es recomendable hacer precisamente eso, tomar en cuenta qué lubricante debemos de usar para la máquina que estamos fabricando. Los lubricantes sólidos son usados para algunas de las siguientes aplicaciones: para rodamientos. Estos normalmente hay momentos en los que no se ocupan, entonces en el momento en que se debe de ocupar, o sea, el momento preciso, este debe estar listo para hacer dicho trabajo. Otra también sería para facilitar el desmontaje de roscas y partes similares expuestas al calor o a la corrosión. También entre superficies expuestas a daños debidos a vibraciones. Otra también sería para guías deslizantes o ejes o cojinetes planos operando bajo cargas muy pesadas y bajas velocidades a temperaturas muy altas. Las grasas se utilizan para rodamientos donde el aceite puede salirse o cuando es necesario prevenir el goteo sobre otras partes o productos. También cuando las temperaturas están sobre o bajo aquellas a que normalmente pueden usarse los aceites. Normalmente estos rangos de temperatura son de 10 a 30 grados Fahrenheit y de 175 a 250 grados Fahrenheit. Y otro punto sería cuando la lubricación debe extenderse por grandes periodos sin ninguna tensión. Un ejemplo muy claro de esto son los motores eléctricos, que normalmente se lubrican cada año. Algunos factores que inciden en la selección de un lubricante para transmisiones mecánicas automotrices o industriales son algunos de las siguientes: tipo de engranaje, revoluciones por minuto, la temperatura, potencia a transmitir, así como las dimensiones o separación entre centros, y también un aspecto importante, la existencia de choques o vibraciones. Y por último también el método de engrase. Los tres factores críticos para obtener un buen desempeño de servicio en el motor son selección adecuada del aceite, cambios oportunos del aceite y mantenimiento correcto. Es de suma importancia saber que para la selección de lubricante debemos conocer el contenido de azufre que tiene el combustible en el que estamos trabajando y también la mínima temperatura del motor. Estos dos parámetros son importantes para el proceso de lubricación. Tema 3.2, nomenclatura SAE. La Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, clasifica los aceites lubricantes de acuerdo a su viscosidad y los divide en dos grupos. El primer grupo son los monogrados. A estos aceites se les asigna un número
que es indicativo de su viscosidad. El otro grupo son los multigrados, a los cuales se les asignan dos números, y en medio de esos dos números el sufijo W de winter, que significa invierno en inglés. Aceites monogrados. Los aceites monogrados se caracterizan porque poseen un solo grado de viscosidad, y a su vez esta viscosidad cambia de manera importante con la temperatura. Si la temperatura baja, la viscosidad incrementa, y si la temperatura disminuye, la viscosidad aumenta. Los aceites monogrados se utilizan en motores carburados, porque estos motores son de temperaturas bajas, apenas llegan a los 85 grados Celsius. Aceites multigrados. Los aceites multigrados se caracterizan porque poseen un alto índice de viscosidad, lo cual permite a estos aceites ser recomendables para cubrir varios grados SAE. Un ejemplo es la nomenclatura SAE 20W40, lo cual nos indica que el aceite se comportará como un aceite 20W en temperaturas bajas y a temperaturas altas como un aceite grueso SAE 40. No obstante la mayor estabilidad de los aceites multigrados con respecto a los aceites unigrados, existen algunos cuyos aditivos mejoradores de viscosidad tienden a desintegrarse o a cizallarse al ser sometidos a esfuerzos mecánicos o a esfuerzos térmicos, provocando acciones contraproducentes como la pérdida de viscosidad o el desajuste prematuro de motores. Sin embargo, las nuevas formulaciones de los aceites lubricantes permiten que estos puedan ser utilizados con un alto grado de confiabilidad. Se puede concluir que en la mayoría de los casos, los aceites multigrados presentan mayores ventajas en comparación con los aceites monogrados. Estas importantes ventajas pueden ser: el interior del motor se conserva más limpio, menores consumos de combustible por menores coeficientes de fricción, el costo de mantenimiento es menor, las características de flujo son mejores, se reduce el golpeteo y la preignición. Continuando con el tema, llegamos al tema 3.3, que es selección de aplicaciones específicas. Como nos podremos dar cuenta, en el diario vivir existen trabajos específicos que a su vez estas requieren de máquinas específicas, y por ende estas mismas máquinas requieren de un lubricante específico. Es por eso que en este tema abordaremos ciertas máquinas específicas con los lubricantes que van con ellos. A continuación daremos un ejemplo de ciertas máquinas específicas y el tipo de lubricante que utilizan. Como primero tenemos los aceites para motores de combustión interna. Estas deben desempeñar funciones con el fin de suministrar una buena lubricación. Este tipo de lubricante debe de reducir tanto como la fricción, el desgaste, debe de mantener limpio el motor, debe de mantener libre al motor del óxido y la corrosión, pero a la vez este lubricante funciona como sellador y como enfriador. Este lubricante debe de funcionar a elevadas temperaturas y en condiciones de suciedad y de alta humedad. Otro ejemplo serían las turbinas de vapor. Se espera que las turbinas de vapor estén en función durante periodos de tiempo muy largos, esto podrían ser años, y por ende el lubricante tiene que ser resistente a prolongadas periodos. Por lo tanto, este debe de hacer frente a cantidades grandes de agua o humedad del ambiente. Debe contar también con inhibidores de tanto la corrosión como la oxidación, y debe tener un grado índice de emulsibilidad. Esto quiere decir que el aceite no tiene que juntarse con el agua en granes. Estos representan una gran variedad de elementos que difieren de la severidad de las necesidades del lubricante. A la vez, este lubricante debe estar acompañado de cierto aditivo, y este aditivo debe de contar con cierto grado de antioxidantes, como también tiene que ser un grado de índice de inhibición
de herrumbre. ¿Qué es la herrumbre? Es una capa rojiza que se forma en los materiales metálicos que están sometidos a cierto grado de humedad y también a la vez tienen que ser despumantes. Bueno, prosiguiendo con el tema, llegamos a otro tipo de sistemas que serían los compresores de aire. Para los compresores de aire se requieren un tipo de lubricación en las paredes de los cilindros, cojinetes y rodetes, y muchas veces también en los empaques. Las temperaturas en ellas pueden ser demasiado elevadas, por lo que se debe suministrar una viscosidad suficiente. En esta se puede presentar que haya una condensación de agua, por lo que debe tener un inhibidor de tanto de herrumbre como de oxidación. En lo que son los condensadores de agua se puede producir un problema, que sería la producción de depósitos de carbono, por lo que esto puede interrumpir lo que sería seriamente la operación de lo que son las válvulas, y por tanto puede provocar explosiones y también incendios. Y como último tenemos lo que son los sistemas hidráulicos. Estos ayudan a lubricar tanto como bombas, motores y lo que son las válvulas. Se dice que si el fluido no es el adecuado, este ayudaría a un desgaste prematuro en nuestro sistema. Lo que son sistemas de usos en interiores, el aceite hidráulico debe de ser una fórmula especial y que ayude al contradesgaste, a lo mismo que el aditivo daría un plus al contradesgaste y también proporcionaría un buen rendimiento global en nuestro sistema. Tema 3.4. Aditivos. Los aditivos son productos químicos incorporados a los aceites básicos para mejorar o crear nuevas características. Los aditivos fortalecen o modifican ciertas características del aceite base para permitir que estos alcancen ciertos requisitos que están más allá de sus propiedades básicas. Los más comunes son los siguientes. Aditivos antioxidantes. Su función es dar fin a las reacciones de oxidación del aceite mediante la formación de compuestos inactivos o tomando el oxígeno. Su propósito es impedir la formación de barniz y lodo para evitar la corrosión de los cojinetes de aleación. Sus compuestos típicos son compuestos orgánicos que contienen fósforo, azufre o nitrógeno. La clase más importante son los alquiditiofosfatos de zinc. Aditivos depresores del punto de fluidez. Su función es modificar la formación de cristales de cera para reducir el entrelazamiento de estos. Su propósito es hacer que los aceites lubricantes fluyan a temperaturas más bajas. Aditivos anticorrosivos. La función de los aditivos anticorrosivos es inhibir la formación de cuerpos ácidos o formar una película protectora sobre las piezas metálicas. Su propósito es impedir el ataque corrosivo sobre los cojinetes de aleación u otras superficies metálicas. Aditivo de mejoramiento de índice de viscosidad. Esto reduce la tasa de cambio de viscosidad con la temperatura. Aditivo de mejoramiento de índice de viscosidad. Esto reduce la tasa de cambio de viscosidad con la temperatura. El siguiente es aditivo de desgaste. Esto nos permite reducir el desgaste. Aditivo antiespumante. Reduce la tensión superficial para la destrucción de la espuma. Bueno, el aditivo detergente es reaccionar químicamente con los precursores del barniz y el lodo para neutralizarlos y mantenerlos solubles. Bueno, el propósito de este es mantener las superficies libres de depósito. Aditivo dispersante. Bueno, la función de este aditivo es enlazar a los contaminantes por atracción polar, impidiendo que se aglutinen y manteniéndolos en suspensión debido a la solubilidad de esta. Bueno, el propósito es mantener a los contaminantes insolubles dispersos en el lubricante. Aditivo emulsionante. Bueno, estos agentes surfactantes que cambian la tensión de interfaz. Bueno, el propósito de este aditivo es dar emulsiones del tipo de agua en aceite o aceite en agua dependiendo de la aplicación. Aditivo de emulsionante. Su función es reducir la estabilidad de la emulsión.
y su propósito es aflojar y separar las emulsiones estáticas. Aditivo de emulsionante. Su función es reducir la estabilidad de las emulsiones. Su propósito es aflojar y separar las emulsiones estables. Bueno compañeros, hemos llegado al final, que es el tema 3.5, que es nomogramas en lubricantes. Bueno, pues este es un método o una forma que se utiliza para encontrar la viscosidad en los lubricantes a diferentes temperaturas. Este método llamado el nomograma, bueno, este consiste en un arreglo de ordenadas y abscisas junto con un rango de temperaturas y viscosidades. Bueno, para cada lubricante existe un par de números que indican el punto por donde pasa la línea que pasa desde la temperatura a la cual se requiere hasta la viscosidad, el rango de viscosidades. Bueno, la desventaja de este método o esta forma es que no se encontrarán todos los componentes deseados, o quizás el rango de viscosidades y temperaturas sea un poco nulo o un poco corto. Pues muchas gracias compañeros por la atención prestada, y es así como concluimos la tercera unidad, y esperando que sea de su agrado, y muchas gracias.